Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Nación TV. Estoy el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, doctorante en estudios rurales, David Misael Shala, un servidor, doctorante también en ciencias sociales, Héctor Oz. Bien, vamos a tocar el tema de política interna más relevante para las últimas semanas, para los últimos días, que tiene que ver, bueno, con un episodio más de esta conflictiva relación entre México y los Estados Unidos, conflictiva entre comillas, podrá verse de cooperación por otro lado, pero bueno, lo que ha trascendido en esta semana, en el transcurso de lo que va esta semana, que tiene que ver pues con acontecimientos puntuales, particulares, pero que bueno, si los sumamos y los analizamos de forma pues completa, de forma sistemática, pues lo que vemos es que hay una realidad que va un poco más allá de lo que se nos dice desde las mañanas, que va un poco más allá de lo que se dice desde la Casa Blanca, sino que tiene que ver, bueno, con una relación de dependencia estructural sobre la cual hemos hablado mucho en este programa, en distintas vertientes, en distintos ámbitos, particularmente, por supuesto, el económico, pero bueno, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, vemos que se ha incrementado las presiones sobre el gobierno mexicano, presiones que no dejan de ser eso, como lo señalábamos con la cuestión de los aranceles, desde que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de la República en Estados Unidos, que bueno, de una u otra forma se trata de presionar al gobierno mexicano. En esta semana, los tres acontecimientos más recientes, bueno, fue por un lado una segunda entrega de un número determinado pues, de capos, de delincuentes a los Estados Unidos. Podemos platicar y vamos a platicar seguramente sobre las condiciones de esta entrega. En este caso, bueno, por decirlo de manera suave, se trasladan 29 reos a las cárceles de Estados Unidos y por ahorita me limito a decir que simple y sencillamente, digamos, el marco jurídico con el que se hace esa operación, pues puede ser puesto a debate. En segundo lugar, el día de ayer trasciende que un dron estadounidense sobrevuela por zonas del Estado de México, zonas que sabemos de sobra son zonas conflictivas, por un buen número de horas. Se justifica desde la presidencia de la República, aduciendo, bueno, que se solicitó por parte del gobierno mexicano esa cooperación, como les encanta señalar el asunto, esa cooperación por parte del gobierno, de las autoridades estadounidenses, para ese sobrevuelo. ¿Qué información se obtuvo? ¿Con quién se compartió? ¿Quién la pidió? Etcétera, etcétera. Bueno, pues son cuestiones que no sabemos a la fecha. Y bueno, por último, por terminar de añadir la cereza al pastel, pues una nota de estas que suele publicar el gobierno de los Estados Unidos respecto, por ejemplo, de Irán, de Afganistán, de Palestina, pero bueno, en esta ocasión señala a 30 estados de la República Mexicana como pues de alta peligrosidad en términos de que se dirimen en ellos acciones que tienen que ver con el accionar pues, de grupos del crimen organizado y sobre todo con lo que se dio hace un mes, hace mes y medio, con esa famosa declaración de los grupos del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. Claro que las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos parece que no entran dentro de ese juego, pero bueno, a nosotros ya nos llegó esa clasificación. Pues todo esto aunado, ¿no? Al principio de la semana anunciaba Donald Trump una autorización a las fuerzas del Pentágono para intervenir de forma directa en el Caribe, en la región, en Colombia, en Venezuela, un aumento de la recompensa por Nicolás Maduro, ahora que parece que se empiezan a dirimir por otro lado las cuestiones entre Rusia y Ucrania. Bueno, ahora sí ya regresan la presión sobre el gobierno de Maduro. En fin, esta política intervencionista que no deja de ser eso, como lo ha sido desde siempre, pero bueno, que adquiere ciertos matices con la llegada de Donald Trump a la presidencia, con su accionar durante sus primeros 6 meses de gobierno, y que sin duda pues incide en la política interna, sobre lo cual queremos debatir pues un poco el papel de la cuarta transformación, el papel de las instituciones de gobierno y los discursos que creo que también son importantes en ese sentido. Pero bueno, sin más, Rafa, pues tenemos este contexto, estas tres situaciones, este personaje en la presidencia de los Estados Unidos y la amenaza naranja pues sigue amenazando y sigue porfiriendo por ahí que México hace lo que quiere, declaró hoy por la mañana. Bueno, claro, yo creo que Donald Trump pues tiene muy claro, digo, no es precisamente un hombre brillante, ¿no? Digo, pues, sí. Es evidente que el talón de Aquiles en Estados Unidos pues es precisamente nuestra política de seguridad y los conflictos que tenemos aquí con el narcotráfico. Pues, es más que evidente, ¿no? Esa es la patita de palo que pues por más que le hagamos no logramos quitarnos de encima, en parte nos exclusivamente por responsabilidad nuestra, no porque a los mexicanos y a las mexicanas nos guste la trans, estos estereotipos, sino porque estamos al lado del principal mercado del mundo, no solamente de autos, sino también de drogas. Entonces, bueno, pues, digamos, mientras la demanda esté, pues, la oferta evidentemente va de alguna manera a cubrir esa demanda, ¿no? Esto es consecuencia también del Plan Colombia, de la colombianización de México y de toda esta propuesta que viene desde el Departamento de Estado para someter a nuestros países, a partir de supuestas amenazas, ¿no? Em,
Entonces, bueno, yo lo que quiero mencionar aquí son dos cosas, ¿no? La primera es, y la más general, cómo los mecanismos que utilizan las Fuerzas Armadas de este país se están empezando a utilizar en los gobiernos civiles de este país. Es decir, les decimos qué, pero no les decimos cuándo, no les decimos cómo, no les decimos para qué, no les decimos nada. Y si quieren, y si no, no. Y si yo hago una consulta y le pregunto a las Fuerzas Armadas quién fue el que solicitó el dron, no me van a responder. De hecho, no lo hizo el nieto del general García Barragán, que por cierto tiene una estatua en Jalisco, es un héroe nacional. García Barragán, dice usted, el abuelito del nieto, ¿no? No vamos a hablar del papá, que otra fichita, ¿no? Pero bueno. Entonces, es lo primero, ¿no? Lo que tenemos es un lenguaje típico de Fuerzas Armadas en los gobiernos civiles a través de García Harfuch e incluso de la señora presidenta, todo el respeto. Entonces le preguntó directamente qué institución solicitó esta cooperación. Claro, claro, siempre desde la perspectiva de la soberanía nacional, sin comprometer los intereses del pueblo, bla, 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 bla. No contestó, se enredó, cantinflea. ¿No? O sea, cuando le preguntan directamente sobre el dron y esto, él dice, no, no, pero no era un avión militar, no, era un dron, como si no supiéramos que es un dron, ¿no? O sea, y ya, con eso se lavó las manos, vámonos, dijo, ahí se ven, etcétera, etcétera. Ya con más detalle, Misael nos dará mejor, ¿no? Algunas otras cuestiones que a mí se me escapan, ¿no? Esto, insisto, no es nuevo, solo que ahora se hace público y se habla como cooperación. Sabemos que las Fuerzas Armadas estadounidenses han estado siempre infiltradas en México, y no me refiero a la DEA, me refiero al ejército estadounidense, ¿no? No solamente a través de cursos, entrenamientos, estancias en Fort Bragg, ¿no? Etcétera, etcétera. No, no, sino básicamente de la conducción de la política de seguridad al interior del país. Pero la parte más, si tú quieres, más, digamos, ridícula en cierto sentido, es los eufemismos que utilizan ahora para no utilizar las figuras que están consagradas en la Constitución, como es el término de extradición. Entonces ahora resulta que a esta segunda tanda, dice, nada más ya suena, ¿no? O sea, ya es el colmo, ¿no? Porque además los periodistas utilizan a partir de los boletines de prensa y van estableciendo una serie de palabras que después ya se consideran normales y naturales. Entonces la segunda tanda, imagínese usted, ¿no? De criminales que fueron enviados a Estados Unidos, van en calidad de expulsados. Usted imagínese que como ciudadano mexicano, su propio gobierno lo expulsa. Si está chinga, pues ¿a dónde me va? O sea, yo entiendo que me expulsen de la escuela, ok, sí me ha pasado, te expulsan de la seco, te expulsan de la prepa, por mal conducta, porque le faltaste respeto al maestro, ¿sí? Pero que te expulsen de tu propio país, donde no existe una figura legal, de hecho, incluso guardándose los nombres para que los abogados no pudieran meter amparos y pudieran impedir que privaran, ¿no? Básicamente de sus derechos. Oiga usted, pero es que son unos criminales. Hombre, con todo respeto. Los criminales también son seres humanos y tienen derechos, y se supone que la ley los protege en términos de que tienen derechos, ¿sí? Entonces, bueno, los periodistas se van por el lado entonces de quiénes son, de que si los cuinos, que si la tuta, que si a uno lo mandaron a Nueva York. Y entonces ahí se avientan todo un rollo y le dan la vuelta, básicamente, a la legitimidad y a la legalidad del mecanismo. Y en el colmo del cinismo, ¿sí? El secretario de Seguridad Pública dice, pues es que estos cuates, ¿no? Reconociendo algo que todos sabemos, desde la cárcel aquí en México, pues siguen haciendo negocios. No, órale, entonces, no, pues mándalos con los gringos. Seguro allá no lo hace. Yo no sé si usted ha visto películas estadounidenses, ¿no? Hasta donde yo sé, también allá lo hacen. Y allá también tienen teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que los mexicanos no van a tener ese mismo trato? O esas mismas posibilidades, ¿sí? Entonces, ya en el colmo del cinismo dice, pues es que no los podemos tener aquí,
porque no los podemos controlar, porque las cárceles están en manos de la delincuencia organizada, porque la corrupción en el sistema penitenciario es total, entonces pues mejor los mandamos para allá. Y allá pues nos van a servir básicamente para apaciguar momentáneamente la sed de sangre de Trump. ¿Sí? Todavía, insisto, más cinismo, ¿no? Esto no fue a una solicitud de Estados Unidos, no, nosotros solitos lo hicimos, porque como somos bien portados y queremos quedar bien, pues nosotros mismos los mandamos, no tuvieron que solicitarnos, como si sucedió en la primera tanda, en los que se supone que ahí sí habían sido solicitados y se usaron como moneda de cambio para aplazar 3 meses o 90 días los aranceles, así de simple. ¿No? Entonces, esta situación, en mi opinión, es muy peligrosa para el gobierno de la 4T. No es porque me preocupe la estabilidad política de la 4T, sinceramente. Después de haber visto la foto de Fidel Herrera con la señora Nale, gobernadora de Veracruz, sonriendo a diente completo, pues dice, bueno, pues, digamos, así están las cosas y lo que viene, ¿no? Ya están los Yunes, ya están los Herrera, ¿quiénes faltan? ¿Los Alemán? ¿Ya estarán esos ahí o todavía no? ¿Quién más? En fin, entonces, bueno, esta situación de las tandas me parece muy sintomático de una serie de negociaciones que no se reconocen en público, pero que se llevan a cabo a través de llamadas telefónicas y que están tocando la parte que más le interesa al gobierno estadounidense, que es la política de seguridad, porque de esa manera ellos controlarán aún más la política de seguridad en México, más allá de las soberanías, más allá de que nos envolvamos, se envuelva en la bandera la señora presidenta y se aviente al vacío como los niños héroes. Pues lo que vemos es que sí, la estrategia es, de criminales se trata, pues usémoslos como moneda de cambio para mantener una cierta estabilidad y sobre todo para que sigan diciendo en la prensa internacional que Claudia Sheinbaum ha estado manejando la situación con Trump de una manera ejemplar, lo cual, con todo respeto, a mí no me parece. Pero bueno, eso es básicamente lo que se está haciendo, ¿no? Eh, no estoy defendiendo a las personas que se van para allá, pero bueno, al final de cuentas el Estado liberal asume que si tú cometes un delito en un país, pues tienes que ser juzgado en ese país y cumplir la sentencia en ese país, más allá de que digan, no, los expertos internacionales. Entonces, bueno, a mí me parece muy delicado, no creo que sea la última tanda. Y pues por último, algunos han comentado pues que esa moneda de cambio, o mejor dicho, que cómo estarán las cosas que antes, inclusive en los tiempos, ¿no? de la Colombia de Escobar y ellos, en la que el peor temor de cualquier narcotraficante fuera que lo extraditaran, ahora parece ser que es lo contrario. ¿Por qué? Porque pues si me extraditan y hago un buen acuerdo, ¿sí? Un buen acuerdo para soltar la sopa y decir barrabasá y me lo que se me ocurra, ¿sí? Puedo obtener una rebaja en la sentencia e incluso eventualmente pasar a este programa, ¿no? de testigos protegidos en donde te cambian el nombre y te mandan una casita y te dan un trabajo y todo, lo cual es pues te colmo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que de alguna manera el gobierno mexicano está tratando de utilizar como moneda de cambio para aplazar lo que de alguna manera es inaplazable, que es profundizar la subordinación de la economía mexicana al mercado estadounidense. Fíjate que exponía yo, creo, de las penas de destierro, ¿no? Yo supongo que están prohibidas por la convención, por convenciones internacionales, pero algo así parece, ¿no? Como en la Edad Media, el destierro a malvivientes y malqueridos. Pero bueno, David, sobre todo tenías ciertas especificaciones técnicas sobre esto del dron, porque pues, ya sabemos que en redes se vierte cualquier cantidad de información que a veces vale la pena precisar un poquito, ¿no? Sí, un saludo a la audiencia. Me parece muy interesante, como bien lo ha resumido Rafa. Pues este dron, pues lo que se ha mencionado es que se llevó tareas de apoyo, de colaboración, ¿no? Pero un poco investigando sobre el tipo de dron, profundicé un poco en la empresa que es la que elabora y fabrica este dron, que es la General Atomics, que de acuerdo al portal que eh, aparece, es un modelo que tiene nombre. Bueno, para la clasificación, el modelo es el MQ9B
y se menciona que es un dron de nueva generación que cuenta con un sistema a distancia que genera tres características. Primero, que es un dron capacitado para inteligencia. Dos, vigilancia y reconocimiento del área en el cual se va a llevar las tareas que ellos consideran primordiales. También se menciona que esta aeronave tiene por lo menos un promedio de 40 horas de viaje a través de un dispositivo a distancia, sobre todo vía satelital, que le permite generar vuelos más allá de las condiciones meteorológicas e integrarse de forma segura al espacio aéreo civil. Y también se menciona que esta drone puede realizar tareas en conjunto. En el portal se menciona tareas en conjunto principalmente para cuestiones militares y sobre todo que estas tareas militares pueden estar ligadas con autoridades civiles dependiendo el país o el espacio en el cual esté realizando alguna actividad de colaboración o apoyo dependiendo a las instancias que soliciten el servicio de esta compañía. Y algo característico que, digamos, las tareas de apoyo o reconocimiento que tiene esta aeronave, se menciona que se transmiten en tiempo real, ¿sí? No es algo desfasado, sino que todo es en tiempo real y se puede realizar en cualquier parte del mundo y sus tareas pueden realizarse tanto de día como de noche. En términos sencillos o en términos técnicos, si lo queremos hacer para no ser muy redundantes, es un avión no tripulado de uso militar y es desarrollado por ciertas compañías estadounidenses. También lo que se pudo ubicar en su portal, se menciona que pertenece este dron dentro de una gama de flotillas militares de aviones no tripulados que constantemente el sistema industrial militar norteamericano recurre constantemente para realizar diferentes tareas de apoyo y reconocimiento. Incluso se menciona dentro de alguno de los apartados que este dron incluso puede tener la capacidad de ser armado o llevar armamento específico, dependiendo las tareas de apoyo o de reconocimiento dependiendo a la cual se va a solicitar. Y algo característico que también se ha soltado a través de unos medios informativos es que esta aeronave, que si bien es cierto, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana no pudo decir, digamos, a quién pertenece, de acuerdo a algunos periodistas, es que este dron pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. O sea, sí sabemos de qué dependencia norteamericana. Lo que no sabemos es quién de las instituciones mexicanas solicita, digamos, estos servicios, entre comillas, para realizar diferentes horas de vuelo, porque dentro de lo que comentó Rafael, si bien es cierto, estuvo sobrevolando varias horas en el Valle de Bravo, en el Estado de México, pero no solamente fue ese estado, también estuvo cerca de Hidalgo y zonas de Guerrero. Y hay que recordar que de acuerdo a la geografía de esa zona, pues sí, hay células criminales, sobre todo que es esta célula que es denominada Nueva Familia Michoacana, sobre todo para ubicar a dos actores principales que son José Alfredo y Johnny Hurtado. Sí, que de acuerdo al portal también de los datos que se tienen en Estados Unidos, pues los Estados Unidos ofrecen dentro de 3 a 5 millones para saber información y ubicación de estos dos personajes. Y como bien lo ha señalado Rafael, pues Donald Trump pues ha estado muy metido sobre todo en resultados concretos, sobre todo contra el narcotráfico, sobre todo para la producción del fentanilo y sobre todo otro rubro que si bien es cierto ya no ha estado tanto en los reflectores, pero lo que es la migración irregular. Y dentro de esto, pues hay que recordar que ya van 55, 55 capos que se han entregado y eso es algo curioso y característico en menos de un año. O sea, no ha pasado más de un año y se han entregado y a pesar de eso, para Donald Trump no ha generado resultados. Sobre todo en esta área de lo que se ha criticado mucho de la política interna, sobre todo en seguridad, de abrazos y no balazos, que digamos, ya lo hemos revisado en otros episodios de La Náusea TV, a pesar de que hay cierta continuidad, a pesar de que hay ciertas formas distintas de esta política de seguridad interna, no ha cambiado mucho, ¿sí? Porque sobre todo, digamos,
eventos que han ocurrido también han puesto en jaque no solamente a ciertas dependencias, sino también al sistema judicial de nuestro país. Y acordemos que el sistema judicial de nuestro país no solamente son los policías, también está la Fiscalía General de la República y otras dependencias, incluidos jueces, que ya sabemos que están involucrados y coludidos en el crimen organizado, ya ni se diga en otras prácticas. Y hay que reconocer que en esta semana han surgido diferentes episodios donde se ha dejado en jaque el sistema jurídico mexicano. Y como bien lo ha señalado Rafael, pues el propio secretario pues, no ha sabido dar respuesta, no ha sabido precisar han sido los motivos en el cual pues este dron en aras de la colaboración y sobre todo algo muy interesante que también han señalado muchos sobre el tema, la cuestión de la seguridad nacional, que eso también lo hemos reiterado muchísimas veces en Anausia TV, es un término muy muy polisémico porque lo pueden utilizar de manera muy distinta. Es un término que tanto en el derecho como en otros campos es muy ambiguo y sobre todo las instituciones de la cuarta T pues lo han utilizado de manera muy irracional a la hora de explicar este tipo de fenómenos que se están dando de manera muy rápida, ¿no? No, y es el término comodín, es el término comodín, y yo quería ir un poquito hacia allá, ¿no? Para pues, recordar un poquito de dónde venimos. Es el término comodín para justificar cualquier presencia de las Fuerzas Armadas en tareas que son civiles. Párale de contar eso es a lo que le llaman seguridad nacional, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita se monta como un argumento justificando esta expulsión, este destierro en la Ley de Seguridad Nacional y no en los mecanismos de extradición que existen legalmente constituidos, reconocidos internacionalmente, etcétera, etcétera, sino que se recurre a este discurso de la seguridad nacional ligado con la cuestión de la soberanía para justificar acciones que, bueno, de una u otra forma sabemos de dónde vienen. A lo mejor, si no se nos dan explicaciones de qué agencia mexicana es la que solicitó este vuelo, es porque no lo solicitó ninguna agencia. Y con la información que nos da David ahorita, que es de fuentes abiertas, que no es de ningún servicio de inteligencia secreto, ni mucho menos, pues lo que vemos es que efectivamente son las patrullas fronterizas, las cuestiones que tienen que ver con aduana, con el tráfico de mercancías, de drogas, de armas, las que están encargando este tipo de vigilancias. Si bien nos va, a lo mejor le comparten cierta información al gobierno mexicano, y en una de esas ni eso, ¿no? Pues bueno, señalar este tipo de paradojas que se dicen cuando se nos dice que se recurre por seguridad nacional, expulsamos estos capos, reconociendo que no tenemos control dentro de ellos, dentro de nuestras prisiones. Al mismo tiempo, por ejemplo, que la semana pasada la Corte decidió no discutir el famoso asunto de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, seguimos llenando nuestras cárceles, sobre todo de gente inocente, de gente pobre, de gente que no está probada su culpabilidad, y al mismo tiempo reconocemos que no tenemos control sobre lo que pasa dentro de nuestras prisiones, ¿no? Entonces, esa paradoja no la reconoce nadie, por supuesto, como decía Rafa, toda la prensa se va por el chisme, por recordar quién era la tuta, quién eran los Queens, quién era este, y cómo nos encanta estar viendo las vidas y los hechos de los santos patronos de los narcos, sin ir a las cuestiones de fondo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería recordar era un poquito de dónde viene esta cuestión, porque no es nueva, o sea, para no regresarnos a los setentas, que como dice Rafa, pues las autoridades gringas han estado involucradas. Recordemos el famoso Plan Cóndor, que es de donde viene, por ejemplo, el fiscal que tenemos de la República. Gertz Manero participó de manera activa en ese Plan Cóndor, instrumentalizado y organizado por el ejército y el Pentágono estadounidenses, por la DEA y por la CIA, Sí. por las agencias mexicanas, ¿no? Pero recordemos tan solo, por no irnos tan lejos, el primer caso de Trump. En el primer gobierno de Trump, la amenaza del muro, ¿para qué sirvió? Para que México militarizara la frontera sur de nuestro país y de forma parcial la frontera norte, aunque estaba más cubierta, pero de forma tácita nosotros hicimos el muro. Nosotros lo pagamos con nuestros elementos de la recién creada Guardia Nacional, etcétera, etcétera, en la frontera sur, haciendo campos prácticamente de concentración, aunque esos no salen en los medios, ¿no? Y lo Claro. mismo ahorita, lo que señalamos desde un principio, desde que tomó posesión Donald Trump, que tenía que ver con esa presión internacional, dijimos, la amenaza de los aranceles no es una amenaza económica porque los aranceles no sirven para lo que cree Donald Trump o para lo que dice Donald Trump que van a servir. Es una presión que tiene que ver en términos políticos por afianzar el control sobre su zona más inmediata de influencia, que inevitablemente es América Latina. Si logró doblegar la semana pasada a la Unión Europea, siendo los europeos, pues los europeos y el primer mundo, ¿qué no va a hacer con la política de su patio trasero o de lo que históricamente ha sido su patio trasero, ¿no? Ahora, Entonces, pues sí, pero sí. la contradicción es el discurso que desde aquí nos quieren vender nuestros gobernantes, ¿no? Porque no se sostiene. Y digo, es evidente que, ¿no? Hasta cierto punto hay una ola, ¿no? De apoyo de buena parte de los medios, no de todos,
en donde pues se reitera y se repite, ¿no? La dignidad y esto y el otro. Y por el otro lado, ¿no? Una política que trata de desviar la discusión hacia otras cuestiones, como por ejemplo, pues que ya, ¿cuántos millones de pobres ya no hay, man? Hoy salió, ¿no? Que según el INEGI, pues ahora en esta pobreza multidimensional, que es un eufemismo espantoso, pues resulta que ya no sé cuántos millones, pues ya no son pobres. Entonces, toda esta guerra, ¿no? De tratar de, sí, tapar el sol con un dedo, pasa por alto el hecho de que la discusión importante con respecto al futuro de los supuestos logros o de algunos de los logros, si se le concede, ¿no? Si se acepta sin conceder, ¿no? De la política social y la política económica de los gobiernos pasado y presente, pues queda de ver, sobre todo en la parte que tiene que ver con una pérdida aún mayor de la que ya tenía del manejo de las Fuerzas Armadas, que es muy peligroso. Aquí también lo hemos mencionado varias veces, en la medida en que las Fuerzas Armadas tengan más poder, no solo económico, sino político, porque aquí estamos hablando de poder político, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son los interlocutores con el imperio. Son ellos los que están todo el tiempo hablando. Si la señora Sheinbaum le habla a Trump de vez en cuando y habla, las Fuerzas Armadas tienen comunicación 24/7 todo el tiempo, están así. Sí, todo el tiempo están mandando gente para allá, o sea, entonces, bueno, eso es preocupante porque a la larga, sí, las soluciones autoritarias van a ser, pues, no solo mucho más posibles, sino hasta cierto punto más viables en términos de que, pues, mantener el modelo de acumulación en este país. ¿De qué Exacto. más? Y esa No, es la porque, cuestión, ¿no? o sea, ¿qué es lo Porque que hay de fondo de todo esto? La eso. lana, el modelo de acumulación. Pues no pierda usted de vista eso. O sea, de lo que se trata es de seguir subordinados al mercado yanqui y seguir maquilando y seguir haciendo, ¿verdad? Todo lo que hemos venido haciendo por 40 años y que han empobrecido este país de una manera impresionante, más allá de las cifras que nos den, Sí, ¿no? exacto, porque para añadirle a lo que señalas es cierto, pero cuando señalamos la hipocresía del gobierno de México, al señalar como soberanía cosas que son francas cesiones de soberanía, lo mismo que señalar para el caso estadounidense. A ver, no pensemos que la política de Trump es porque está preocupado por la seguridad de su país. Si eso fuera, se preocuparía por lo que pasa dentro de su país. La semana pasada, hace 15 días, salió una publicación señalando quiénes son los que trafican con drogas dentro de los Estados Unidos con el famoso fentanilo. Y no son mexicanos, son estos Oye, famosos grupos de los bikers, de los Hells entra a Netflix, Angels. mano, para que veas, no sé, Breaking Claro, Bad, digo, para no ir más lejos, exacto, digo, pues, ¿en qué estás exacto. pensando? Pues si eso sale, pero no, como que, y Entonces, es una cuestión política, como tú bien dices, pues no, el interés no entonces, son las drogas, el drogas es un es- gran negocio. ni la seguridad. Entonces, la hipocresía por ambos lados, porque sí, efectivamente, yo coincido, lo que está en juego es la siguiente renegociación del Tratado de Libre Comercio, la siguiente renegociación del TEMEC, que se va a dar en términos mucho más favorecedores para los Estados Unidos y por consecuencia, pues más negativos para nosotros. Pero son cuestiones estructurales que a veces se nos olvidan, porque, a ver, probablemente sí veamos una intervención con drones dirigida específicamente contra los dos personajes que señalaba David hace rato, ¿no? Y se va a hacer el escándalo de que ahora sí hay invasiones directas de competencia, que las ha habido desde siempre, ¿no? Cuando en realidad no estamos discutiendo las cuestiones de fondo que tienen que ver, bueno, sí, con una crítica profunda, por ejemplo, de estos datos que acaba de sacar el INEGI. Yo creo que son importantes hasta cierto punto, pero hay cuestiones estructurales que están quedando por debajo de la mesa y que no estamos entrando a la discusión de ellas, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con la perpetuación de ese modelo. En términos positivos, de que se pueda seguir llevando acciones de política económica positivas, como hasta cuándo va a dar el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que de eso no se habla en las últimas semanas. ¿Hasta cuándo va a dar el presupuesto? Con los niveles de deuda, con la poca producción de PMs, siempre una reforma fiscal, que es algo a lo que nadie le ha querido entrar y no se ven visos de ello, ¿no? Entonces yo señalaría eso, ¿no? Dijimos, insisto, desde que tomó posición Donald Trump que se iba a intensificar la presión sobre los países vecinos, incluido México, pero que buena parte de ese incremento de la presión tiene que ver, una, con que Donald Trump mantenga el apoyo de sus bases electorales, que son bases que no buscan resultados inmediatos, sino que buscan sobre todo resultados mediáticos en ese sentido. Make America Great Again no va hacia adentro, sino frente al débil, frente a México, frente a la Unión Europea. Y entonces Estados Unidos se pretende hacer pasar por el hegemón que fue hace 40 años, aunque ya no lo es ni lo va a volver a hacer, ¿no?
pero de cara a la galería da esos golpes de mesa, da esos golpes de timón, ahora se reúne con Putin y probablemente le den el Premio Nobel de la Paz. Aunque la situación interna de los Estados Unidos sigue estando en la misma situación de descomposición, de crisis social, de crisis económica, de carencias en términos de salud, políticas, etcétera, etcétera, que esta política mediática y mediatizada no resuelve en forma alguna, ¿no? No, pero bueno, el premio Nobel se lo dieron a Kissinger, se lo dieron a homenaje en Begin, se lo dieron a Obama, por el amor de Dios. O sea, la verdad, o sea, Sí, pero no, claro, pero es, dentro de esta megalomanía, pues sí, evidentemente para él, ¿no? Sería pues fantástico, ¿no? Pero no va a tener ningún impacto sobre lo que tú mencionas, ¿no? no, el punto es cuando Sí, la sí. política se convierte en espectáculo, pues No, entonces tenemos declaraciones todas las mañanas y todos los días, en un sentido y en otro, ¿no? sí, a Yo, mí me yo quisiera parece. comentar algo, ¿no? Que entre más débiles sean las instituciones y sobre todo, no solamente la debilidad de las instituciones. Hay que reconocer que, por ejemplo, nuestro país es débil en instituciones, pero tenemos al vecino de al lado. No es lo mismo ser débiles en instituciones y estar en Centroamérica o en Sudamérica. Obviamente con sus vicisitudes y que a lo mejor sí va a tener una injerencia en Estados Unidos, pero entre mayor deficiente tengamos las instituciones, y eso lo sabemos, no tenemos que tener una bola de mágica o no tenemos que buscar el hilo negro. Entre mayor deficiencia tengamos en las instituciones, y eso lo sabemos que lo tenemos históricamente en nuestro país, es más factible que la entrada o el apoyo colaborativo, como lo menciona Estados Unidos, se haga más evidente. Sí, sin duda, Estados Unidos lo que busca es mostrar, a ver, hace unos días, para el despliegue de la Guardia Nacional tan solo en Estados Unidos para Washington DC, ¿qué puso? Los datos más de las ciudades más violentas de todo en Latinoamérica, ¿no? Y entre ellos está la Ciudad de México, ¿no? Con eso vino también otros boletines de las ciudades más violentas en el país, ¿no? O sea, entre más deficientes sean las instituciones, y eso lo sabemos en nuestro país, más le damos oportunidad a que estas afirmaciones, que eso sí, son discursivas, porque mucho se ha hablado que Donald Trump ha hecho decretos y todo eso, pero es más en el plano discursivo. Y también hay que reconocer otra parte importante. Si bien es cierto, Donald Trump puede vociferar lo que guste, pero también hay instituciones dentro de Estados Unidos que están buscando, pues, hasta cierto punto posicionarse. Y hay que recordar que lo hemos trabajado aquí en la Náusea TV, instituciones como la DEA, la SIGA y hasta el mismo Pentágono, que mete sus propias injerencias para tener sus propios rubros o apartados, como ellos los dicen, para el incremento de esas instituciones al interior de Estados Unidos. Y hay que saberlo y hay que decirlo, y lo hemos señalado, ellos mismos han orquestado en otros países intervenciones, han orquestado también el armar a ciertos grupos criminales, también a hacer tráficos de drogas. Hay que recordar no hace mucho este episodio del Rápido y Furioso, por ejemplo, en México, que se supone era una manera colaborativa para detectar hasta dónde llegaban las armas, el Plan Mérida, por ejemplo, en el caso mexicano. Hay muchos episodios donde, a pesar de que Estados Unidos sabe algunos datos y no lo comparte con algunas instituciones, pues también eso muestra pues que esta falacia de la colaboración pues sigue siendo una falacia por ambas partes, ¿no? Aunque se Sí. pinte como colaboración. Y a pesar de eso, pues cada quien va a sacar su tajada. Por un lado, Claudia va a sacar la tajada de que va a sacar la bandera de la soberanía nacional, que estamos defendiendo todo esto. Y por otro lado, Trump pues va a tener para su base electoral pues estos triunfos que para él son, ¿no? Y que siempre lo hemos visto de esta manera. Sí, yo creo que es totalmente coincido en ese sentido. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje sobre los asesinatos de soldados estadounidenses en Fort Bragg, no en Afganistán, en Fort Bragg, ¿sí? Varios cientos de ellos en los últimos años, que no se explican. Y resulta que en Fort Bragg hay, ¿no? Un Sí, un pequeño lobby, cártel. sí, un lobby de narcotraficantes que son parte del ejército estadounidense. Entonces, a mí me parece que la idea de, no, miren hacia afuera, porque aquí todo está muy bien, ¿no? Pues ya les ha estado funcionando porque mientras el público y algunas de las instituciones estadounidenses estén concentradas en plantear que el verdadero peligro está fuera de Estados Unidos y no adentro,
pues les permite tapar este tipo de, no, esta decadencia institucional a la que se refiere David, porque si aquí estamos jodidos, pues allá también. O sea, estamos hablando de un Estado liberal ya totalmente caduco, totalmente superado, ¿no? Y están buscando la manera de desarmarlo, que eso es lo que está tratando de hacer Trump. No sabemos qué van a armar después, ni ellos tampoco, estoy seguro. Pero lo que quieren es desarticularlo. Lo mismo aquí, pensando que apoyándose en las Fuerzas Armadas como el centro, como el eje de las instituciones del Estado, no, la cosa va a sobrevivir, ese Estado liberal por revolucionario va a sobrevivir, ¿no? Y ahí es donde la cosa yo creo que es muy delicada porque a nadie o sea, mucho menos a los débiles nos conviene que este país se vaya más al caos de lo que ya está, ¿no? Que es lo que parece, y con un gobierno que tiene con pinzas sostenidas principios como nacionalismo, soberanía, primero los pobres, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve lo que está pasando, lo que no, lo que está atrás de lo que se ve, pues lo que vemos es exactamente lo contrario, en este afán desesperado por mantener el poder como la ruta. No hay otra ruta más que la nuestra, diría Thatcher. Pues parece que eso es lo que dice la señora Sheinbaum. Dios me Y, perdone por andarla comparando con eso. ¿Qué van a decir? Pues si Sheinbaum es de izquierda. Sí, pero de izquierda liberal, no es anticapitalista, que para mí es la verdadera izquierda, pero bueno, no, perdón, me desvié, me desvié. Y bueno, nada más para finalizar, yo quisiera poner como un punto de atención lo que hoy salió como noticia nacional de que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a nuestro país. Eso también nos pone a pensar, hay de presos a presos, ¿no? O sea, hay presos que sí necesitan ser traídos y rescatados desde los Estados Unidos enjuiciados en nuestro país bajo nuestra misma justicia, que de por sí ya estamos diciendo no es la mejor justicia, y hay que recordar que este episodio también se llevó a cabo con el general Cienfuegos. O sea, también hay digamos, de personajes a personajes. Pero a Cienfuegos no, a Cienfuegos lo expulsaron, ni lo extraditaron, ni le levantaron los cargos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, señores, tenemos a un jefe de seguridad pública de un gobierno federal enjuiciado Sentenciado. en Estados Unidos, o sea, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ya nomás faltaba, ¿no? El Cientranzas, perdón, del general Cienfuegos, ¿no? Para que la cosa quedara, para que ya realmente el desprestigio, ¿no? Del Estado mexicano fuera total, ¿no? Y entonces, pues, Andrés Manuel pensó que si lo traía y hacía una negociación, pues a todo mecate. En Estados Unidos, varios fiscales que llevaban el caso por años renunciaron, porque dijeron, pues, ¿cómo es posible? Pero bueno, pues es que así es la política y hay intereses que están por encima. Y esos son los que no hay que perder de vista. Un criminal más, un criminal menos. O sea, ¿cuál es el problema? Cienfuegos colaboraba con el ejército estadounidense y con la DEA. A ver, si lo metemos, va a soltar la sopa, va a decir, no, que también acá en Estados Unidos hay gente que le dijo que hiciera esto y que colaborara en él. O sea, en el colmo de la locura, ya ven que se quiere decir que tildar a los narcotraficantes de terroristas. El problema es que si los tildan de terroristas, van a tener que ligar a terrorismo a los bancos estadounidenses y a las ventas de armas estadounidenses que les llegan precisamente a esos terroristas. Y entonces, pues es básicamente darse un balazo en la pata. ¿Por qué? Pues porque ahora los bancos que lavan el dinero de esos terroristas y las armadoras que les venden armas por los medios que usted quiera, pues también van a ser terroristas. Y entonces la cosa así como... Entonces, digamos, hay una maraña de intereses ahí muy fuerte, pero que tiene la finalidad de mantener el modelo de acumulación y de hacerlo todavía aumentar márgenes de ganancia y bueno, la vieja historia del capital, ¿no? Y en sistemas representativos en crisis, pues la forma de jalar electorados con este tipo de golpes de mesa, Sí. ¿no? Golpes mediáticos que al final del día, pues no cambian las estructuras. Pero bueno, pues queríamos dar este repaso, a lo mejor un poco medio disperso en función de la diversidad de temas que se tocan, pero pues para señalar esas dos cosas, ¿no? Una,
Mucho de esto se queda en el discurso, ni vamos a ver una invasión de botas sobre el terreno mexicano, ni quiere decir que tengamos soberanía total, porque la intervención de Estados Unidos en el territorio mexicano es algo histórico. Como decía David, si México es un país débil institucionalmente, pues esa debilidad institucional se traduce en una pérdida de soberanía, o más bien en una inexistencia de esa famosa soberanía, que es la palabra favorita, sobre todo de estos últimos regímenes que se asemejan en eso, pues a los de los 70s y 60s y 70s del siglo pasado, ¿no? Y pues la otra, no dejar de señalar pues estas contradicciones por parte de la administración de México, que Harfuch dice una cosa, Sheinbaum dice otra cosa, que la prisión preventiva oficiosa se mantiene, pero en nuestras cárceles no sirve, que pedimos asistencia, pero no decimos de quién, esa transparencia, falta de transparencia, esa opacidad ligada, por supuesto, ahorita que comentaba en el caso de Cienfuegos, pues no dejar de mencionar que si hay una institución fuerte en México, ese es el ejército, y que si actúa como actúa es porque así quiere actuar, no porque no pueda controlar determinadas zonas de terreno, etcétera, etcétera, sino que ha visto su margen de maniobra ampliado. Efectivamente, no desde Morena, a lo mejor desde el 94, desde Cedillo, etcétera, etcétera, pero qué duda cabe que los últimos 7 u 8 años pues han consolidado ese poder. Y más ejemplo de ello, pues no pudo haber que el famosísimo caso Cienfuegos, ¿no? Pues bueno, quitar un poquito pues del ruido que se arme en torno a estas situaciones, matizando el análisis que podemos hacer, sin dejar de señalar pues las contradicciones propias de un gobierno que se asume como de izquierda, pero que no deja de ser una izquierda liberal, que está sujeto a los designios de Washington, que ha reivindicado el modelo neoliberal, impuesto sobre todo con el Tratado de Libre Comercio del 94, ¿no? Y que ahora celebramos cada vez que se pausan los aranceles, y parece que ese es el leitmotiv de la política en estos últimos 6 meses. Pero bueno, pues pudimos dar una pintada así, de una u otra forma son temas que hemos estado tocando de forma recurrente, como siempre invitarlos a compartir el contenido del canal, a darle un like, a dejar un comentario por ahí, y nos encontramos próximamente. Gracias Rafa, gracias David, gracias a todos.